Gracias María, buenas tardes a todos en el Día del Libertador. Vamos a hacer un complemento con los sepulcros ligados a San Martín, dado que ha sido brillante la exposición de mi querida amiga Alicia, con la cual tuve el gusto enorme de trabajar en la Recoleta. Eh, Así que bueno, acá lo tenemos a San Martín en este daguerrotipo de 1848, pasando por París. Mercedes lo convence de que se tome un daguerrotipo en el atelier de Robert Bunhan, que era el daguerrotipista, y era un invento recientemente novedoso. Pensemos que siempre la forma de la representación era el óleo, ¿no? O sea que las familias con recursos eran los que se podían hacer retratar. De tal manera que comienza, como antecedente de la fotografía, a hacerse más probable esto. Actualmente se encuentra en el Museo Histórico Nacional y por donación de Guerrico. Tiene es muy pequeño, tiene 14 por 12 centímetros, con un marco símil ébano negro, tal cual era la costumbre de enmarcar en esos momentos, y una pequeña virola que acá no se percibe bien, en dorado. Pasamos a la otra y tenemos a, si no me equivoco, Remedios, que acá está en esta placa de bronce, la reproducción de la miniatura de Durand, de Charles Durand, que era un pintor francés que había estado en Buenos Aires y realizó en 1817, tal cual era la costumbre de la época de hacer miniaturas, la miniatura de la mujer de el general San Martín. En ocasión de conmemorarse los 200 años de la muerte de Remeditos, la Asociación de Damas Patricias encargó al maestro Juan Carlos Ferraro, un querido amigo con el cual además compartimos la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás, la realización de este relieve. Ahí a la derecha se encuentra la firma de Juan Carlos Ferraro, que a la sazón es tío abuelo de la actual directora del cementerio de la Recoleta, Sonia del Papa Ferraro. La miniatura se encuentra en el Museo Histórico Nacional y fue donación de la sucesión de Federico Terrero. Federico Terrero estaba casado con una Escalada, descendiente de Francisco de Escalada, el tío de Remedios. Eran Antonio y Francisco de Escalada. Terrero estaba casado con una Escalada y de ahí tenía la posibilidad de tener en su casa la miniatura de Remeditos, que fue donada al Museo Histórico Nacional en la época de Carranza, que fue cuando se nutrió el, el museo. Bien, la próxima, María. Gracias, María, entre paréntesis, porque como yo soy un inútil, entonces ella colabora gentilmente haciendo toda esta parte de que si no sería un bodrio para mí y para ustedes. Bueno, esta es la tumba de Remedios de Escalada de San Martín. Ahí tenemos la lápida. Aquí descansa Doña Abreviado de A. Remedios de Escalada, esposa y amiga del general Gen San Martín, la S sola y Martín 1823. A la derecha tenemos el detalle 1823, bueno, se ve 823 nada más, y abajo la firma que señala ahí María de Felipe Bertrés, que era un ingeniero militar que había actuado
en las guerras de la independencia y a la sazón, como era arquitecto, ingeniero y agrimensor, fue contratado por Rivadavia para todo un plan de sepulturas en el cementerio de la Recoleta el mismo año en que muere Remedios, o sea, en 1823. Visiblemente podemos decir que Remedios es la tumba más antigua que tiene el cementerio. Si recordamos que se inaugura el 17 de noviembre de 1822, lógicamente hubo de noviembre a agosto que es sepultada Remedios, otras inhumaciones, pero visiblemente es la tumba más vieja que tiene el cementerio de la Recoleta. Ahí tenemos la tumba en su actualidad. Acá María ha encontrado mágicamente este video donde se realiza un homenaje en oportunidad de, deducimos que es aniversario del nacimiento de Remedio, por cuanto las señoras que acompañan están ya vestidos de verano, floreados, de manera que suponemos no es el frío de agosto todavía, sino ya estamos el 20 de noviembre. Ahí se encuentra alguien hablando, las señoras con sombrero, típico acto de la Asociación de Damas Patricias que conmemora en agosto el fallecimiento y en noviembre el nacimiento. A comienzos de 1900, ahí vemos una columna central, no sé si se divisa bien, y un grupo escultórico que es un granadero que no es otro que el Libertador y una niña que es Merceditas, que vienen ante el sepulcro de la esposa y la madre. Esta, como vemos, no es la tumba original que habíamos visto con anterioridad, sino que hacia 1900 se pensó que era demasiado simple esa lápida para indicar el lugar donde reposaban los restos de la esposa de nuestro máximo héroe. Entonces se forma una comisión y decide reemplazar las características del sepulcro. Se retira la lápida realizada en realidad no la realiza el ingeniero Bertrés, la realiza un artesano, Estenar, que trabajaba bajo las órdenes de Bertrés. Bertrés, como era el encargado del tema de los sepulcros, intervenía también en la confección de las lápidas, pero realmente el que hace los grabados y demás es Julio Estenar. Bien, se hace la columna central que termina en un copón y delante este grupo escultórico de San Martín y Mercedes. Cuando se estaba realizando las tareas, la lápida original quedó apoyada en un sepulcro vecino. Yo siempre en la visita guiada decía que quedaba enfrente, apoyado en el de Justa Lima de Atucha, pero eso era totalmente producto de mi imaginación, aclaro. A la sazón, un día pasó por el lugar el doctor Cirilo Gramajo, que era un médico del Tigre, tenía su residencia en Tigre, que preguntó, ¿me puedo llevar la lápida? Y bueno, le contestaron, sí, puede llevarla. Entonces se la llevó a su casa. 1900. Ahí la guarda en su residencia en el Tigre y la conserva hasta su fallecimiento, que sucede aproximadamente en 1922,
según manifestaciones del que fue director y hacedor, podríamos decir, del Museo Histórico de Luján, don Enrique Udaondo. Al morir el doctor Cirilo Gramajo, la sucesión organiza un remate de sus bienes muebles, y entre los bienes muebles estaba la lápida que fue adquirida en el remate por Enrique Frías Caviró. Yo llego a la conclusión que también, como Gutiérrez, era de origen tucumano. Es así como Enrique Frías Caviró adquiere la lápida en la suma de 14 pesos y se la llevó a su casa. Decidió entonces ponerla en venta y para ello se dirigió a un anticuario de diversos objetos. No era necesariamente un anticuario de primera línea, pero estaba como para poder recibir, entre otras cosas, una lápida. Por eso, en la calle Juncal, 1052, estaba el local del anticuario, que era un señor Andrés López. A la sazón quería el destino que ese local estuviera frente a lo que fue durante muchísimos años la sede de la Dirección General de Cementerios en la calle Juncal, entre Cerrito y Carlos Pellegrini. Con posterioridad, la 9 de julio, se extendió de manera que tanto el local de don Andrés López como la Dirección General de Cementerios se transformaron en parte de la avenida 9 de julio. Bien, la puso en venta, no había demasiado interés. Un señor, Esteban Riglos, que era Riglos Oromí, descendiente de Nieves Escalada de Oromí, hermana de Remeditos, ofrece comprarla con la idea de donarla al Museo Histórico de Luján. Sí, digo bien, al Museo Histórico de Luján. Pero no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo en el precio, y es entonces cuando decide el propietario de la lápida, Frías Caviró, mandarla a remate a la Casa Naón. La Casa Naón, que actualmente está en la calle Guido y Callao, en esa época era Naón y Ramos y se encontraba en la calle Bartolomé Mitre. González Arrilli cita el aviso que había salido con el remate, entre otros objetos, de la lápida. El señor Naón tuvo una idea que fue la de donarla al Museo Histórico de Luján, razón por la cual, si había algún interés de algún asistente, había instruido a su personal para que subieran, los famosos groupiers, subieran el monto y pudiera él adquirirla. Es así como Naón adquiere la lápida en 50 pesos y la remite en donación al Museo Histórico de Luján, bajo la custodia de su director, que fue don Enrique Udaondo, el cual certifica todo esto y lo relata, lo cuenta muy bien en su libro Remedios de Escalada de San Martín, su vida y su tiempo, que aquí está, de nuestra querida amiga Florencia Grosso, que es académica sanmartiniana y que hizo un libro espléndido sobre Remeditos. De manera que tenemos la lápida en el Museo de Luján.
Y esta es la tumba en el video, tal cual estuvo hasta 1972 en el cementerio de la Recoleta. Sigamos a la próxima, María, por favor. Esta es la conformación actual. Ahora vamos a contar cuándo vuelve, con la lápida que les contaba y el túmulo con los padres, la urna que contenía las arquetas que habían sido traídas de España. Cuando fueron llevados los restos de los padres de San Martín a Yapeyú, había quedado el templete este vacío, y es allí donde la señora de Pedernera, Susana Pedernera, decidió realizar una bandera, que no es esta, con aplicaciones, réplica de la bandera de los Andes. El producto del paso del tiempo, ya pasaron como 20 y pico de años, la bandera estaba un poco deteriorada, entonces la Asociación de Damas Patricias decidió reemplazarla por esta nueva bandera. Tenemos esto que es el rincón sanmartiniano, como llamamos en la Recoleta, tal cual está en la actualidad. Explicó muy bien Alicia, de manera que en aras de la brevedad, ahí tenemos en la próxima foto a los padres el Libertador, don Juan y doña Gregoria, los hijos vuelven a España desde Yapeyú, como contó muy bien Alicia, y allí mueren. En Málaga, en la iglesia de San Santiago, iglesia castrense, fue inhumado don Juan de San Martín. Y en la iglesia de Santo Domingo, en Orense, donde muere en 1813, doña Gregoria Matorras del Ser. Se forma, por iniciativa del Instituto Nacional Sanmartiniano, en 1946, una comisión, y se decide, lo presidía el instituto el coronel Descanso, se decide repatriar los restos para que descansaran en Buenos Aires junto a la tumba de la esposa del Libertador, o sea, de su hijo. Acá esta foto muestra el momento en el cual fueron retirados de la capilla del Rosario en la parroquia Santa Eufemia la Real, en Orense, los restos de Gregoria Matorras del Ser. Quiero aclarar que los restos se hallaban confundidos con varios otros de personas que habían sido también enterradas en el lugar, de manera que se trajeron restos de Gregoria, como así también de otras almas, como lo dice el embajador de España en nuestro país en el acto de recepción, que también estaban enterrados en el sitio. Si vamos un minuto a la anterior foto, María, ahí tenemos la iglesia de Santiago en Málaga, y se descubrió cuando fueron trasladados los restos de los padres esta placa que está en una columna al costado. La placa dice: en 1947 fueron trasladados solemnemente a la República Argentina los restos del señor don Juan de San Martín, fallecido en Málaga el día 4 de diciembre de 1796, que halló piadoso descanso bajo la santa paz de esta capilla. De manera que teníamos los dos sepulcros en España, de donde fueron retirados los restos, colocados en sendas arquetas de acero toledano. Aquí están, que junto con la lápida
que se encontraba en el nicho, en la cripta de San Santiago, y que correspondía a don Juan de San Martín, fueron traídos a Buenos Aires en el crucero La Argentina en 1947. El 5 de agosto de 1947 fueron embarcados y ellos el 24 de noviembre fueron recibidos en Buenos Aires en una magnífica ceremonia. Ahí vemos el despliegue y la presencia multitudinaria de pueblo, escolares, la presencia de granaderos. Pensemos que eran los padres del Libertador. Siempre todo acto en la Recoleta que tuviera que ver con San Martín, con Remedios, como así también con presidentes de la República, la custodia y la presencia natural en el acto lo cumple Granaderos. Bien, de la catedral donde se ofició además misa y estuvieron en vela durante toda la noche, fueron trasladados hasta el cementerio de la Recoleta, donde arribaron el día martes 25. Allí hay una foto que ha encontrado María. Los restos de los padres de San Martín fueron solemnemente llevados, dice, ayer por la mañana desde la catedral a la Recoleta. Ahí tenemos una foto de la catedral y abajo se puede ver ya el rincón donde está la tumba y el templete que se había levantado para poder albergar la urna, porque en las arquetas fueron colocadas dentro de una urna que fue realizada con el bronce obtenido de fundir un cañón de la Independencia. En el Arsenal Esteban de Luca, ¿recuerdan el Arsenal? Bueno, no sé si recuerdan porque son todos muy jóvenes, que estaba en la calle, en la avenida Garay. Hoy hay un parque, es la zona donde está el Hospital Garrahan. Bueno, la Dirección Nacional de Arquitectura levantó este templete para albergar la urna y se grabó al pie, aquí yacen los padres del general José de San Martín. A la derecha tenemos la bandera que reemplazó a la urna y que es la que hizo la señora de Pedernera. Bien, ¿cuándo sucedió esto que quedó vacío? Sucedió en 1998, en razón de un decreto que firma el presidente de la República, el decreto 1381 del año 97, determinó que se trasladaran a Yapeyú los restos de los padres del Libertador, haciendo eco al pedido de asociaciones culturales sanmartinianas de Gobernador Virasoro, Corrientes, de Yapeyú y de Misiones. Se formó, María, si querés, volvamos un minuto para atrás, que es interesante el dato de los libros, que yo soy bastante desordenado y me lo olvidé. Cuando ingresaron las cenizas de los padres de San Martín, como es de rigor, se asienta en el libro de inhumaciones. Acá tenemos recuadrado en amarillo el ingreso de las cenizas de Gregoria Matorras. Dice noviembre 25, San Martín, Gregoria Matorras D, indica el ingreso a la Recoleta. Y la otra es la del libro correspondiente a los hombres y también introducción, porque vienen de afuera, Juan de San Martín, urna, el 25 de noviembre. Gracias, María. Volvemos acá. Se cumplió con el decreto del presidente Menem y entonces se retira del templete
la urna que contiene las arquetas que estuvieron un día custodiados en el despacho de la entonces directora del cementerio, que era doña Olga Estancato. Ahí estuvieron de un día para el otro y al día siguiente se cumplimentó el acto formal. Ahí tenemos nuestro carrito ataviado o revestido con esa felpa bordó, la lápida que se trajo del nicho de don Juan de San Martín en Málaga, y la presencia, entre otros, del gobernador de Corrientes, Néstor Bayar Pocar, el coronel Gentiluomo, que estuvo entre la comisión, el señor Tabella Madariaga, Correntino, y otros personajes también que fueron enviados por sus respectivas provincias. La urna fue al templete de Yapeyú y la placa del nicho del padre de San Martín fue al Museo Histórico de la Asociación Sanmartiniana de Posadas. Y ahí lo tenemos en esa urna vidriada, o no me acuerdo, una vitrina, mejor, vitrina. Bien. La urna con los restos de Juan de San Martín y Gregoria Matorras fueron llevados a este templete. Este templete, en una construcción típica iberoamericana o hispanoamericana, tal cual fue un poco la costumbre de la época. Pensemos en la revalorización que toda la posición nacionalista comenzó a darse a partir de 1930. Este templete es diseñado por el arquitecto Rafael Orlandi en 1938 y allí fue depositada la urna con los restos de los padres del Libertador. Abajo hay una foto de cómo era la casa. En realidad no había una constancia exacta de dónde estaban. Por tradición oral se fue reconstruyendo la historia y ahí se llegó a la conclusión que en una determinada calle, con unas determinadas características, es el acta, eran las ruinas de la casa de los San Martín, que habían habitado mientras estuvieron en Yapeyú. Eso fue preservado dentro del templete edificado por la Dirección Nacional de Arquitectura y que hoy es Monumento Histórico Nacional desde 1945. Bueno, yo creo que ya con esto y la magnífica exposición, acá lo tenemos al granadero custodiando las ruinas de la casa de los San Martín, y del otro lado está el basamento que sostiene la urna. Quiero hacer constar que el decreto del presidente Menem de 1977, que dio lugar al traslado, determinó que la Asociación de Amigos del Cementerio convocara a entidades a los efectos de manifestar su disgusto sobre este tema, por cuanto se entendió que si en 1947, que ya existía Yapeyú y las ruinas, habían sido depositadas en la Recoleta, ese era el lugar natural que debían quedar. Pero bueno, se hizo una acción de amparo, se formó una comisión, se trabajó en lo de Marta Salas, la entonces presidenta, en su casa de Callao. Ahí colaboró muchísimo el doctor Horacio Saboya con el amparo, el doctor Martín Silva Garretón,
hizo lugar a la medida de no innovar hasta tanto se resolviera el fondo del tema y que las cenizas, que a la sazón ya no estaban en la Recoleta, habían ido provisoriamente al Regimiento de Granaderos a Caballo y luego a la Catedral de Corrientes, volvieran a la Recoleta, pero subrepticiamente y en forma muy rápida fueron trasladadas a Yapeyú y el Poder Ejecutivo apeló la medida y finalmente fue corroborado el decreto y quedó ya en su sitio. Bueno, ahí tenemos la urna y tenemos la situación actual. Listo.